Buenos días, soy Carlos Mauricio Sánchez Montes y soy estudiante de la Universidad CEPSE. En este momento voy a mostrar mi trabajo de la asignatura de Psicología Educativa, en la cual voy a hablar del uso del silencio para poder favorecer la relajación y regulación en los niños de educación primaria. En este caso, yo lo implemento en el Instituto Cultural de Colima. Primeramente, tenemos que darnos cuenta o saber para qué nos puede servir lo que es el silencio. En este caso, el silencio nos puede ayudar a nosotros a poder experimentar diferentes cosas o poder hacernos preguntas acerca de qué es lo que estamos realizando. Dichas preguntas nos ayudarán a respondernos a nosotros mismos sobre cuestiones si estamos haciendo bien las cosas o no, o también el hecho de podernos tranquilizar. La parte de poder estar en silencio, en este caso que yo lo implemento, primeramente con 1 minuto y se va a ir en aumento mes con mes, es para que los estudiantes sepan que con el silencio se puede trabajar de una manera más armónica y sin necesidad de entrar en alborotos o estar haciendo distintas cosas, sino un ambiente de más tranquilidad. Como se menciona aquí en la diapositiva, dice: el silencio es una de las sensaciones más profundas a las que podemos tener acceso. Cuando uno vive plenamente el silencio interior, descubre su verdadera identidad. Esto hace referencia a que al momento en que nosotros nos encontramos en silencio, podemos interiorizar con nosotros mismos. Por ejemplo, una de las tácticas que utilizo es que durante ese minuto de relajación que ellos tengan, piensen en las cuestiones agradables o en la parte de cómo solucionarías tú si tú tienes algún problema o tuviste algún problema con algún compañero. Solucionar la parte, pero de una forma un poco más tranquila, sin alteraciones, etcétera. Entonces, al momento de entrar en esa parte de relajación con ese minuto, el alumno interioriza para poder dar respuesta a eso que le está quejando, y esto nos va a llevar a la parte después a que los mismos estudiantes trabajen más en silencio y ya se les haga una forma de un hábito, recordando siempre que un hábito se concibe a los 21 días de estarse aplicando regularmente dicha práctica o cualquier práctica. El silencio juega un papel decisivo para la práctica de la meditación con el mundo y con nosotros mismos. Es necesario fomentar en los niños y adolescentes la práctica del silencio. Aquí es una parte importante. Recordar que siempre, en la parte educativa nos han enseñado que los niños son como ciertas esponjas, las cuales absorben todo aquello que tú les vayas mencionando. En este caso, de carácter positivo, si el alumno aprende a trabajar en forma silenciosa en el transcurso de los primeros años de vida escolar, así lo seguirá llevando el resto y no tendrá inconvenientes en un periodo más largo, por así decirlo, sino porque el trabajo del mismo niño ya fue llevándose a cabo desde tiempo mucho más atrás. Entonces, toda esa parte fue importante. Por eso mencioné ahí que es necesario fomentar en niños y también en adolescentes la práctica del silencio, para que ellos, cuando sean la parte adulta, pues no tengan esos inconvenientes. Así como también menciona la parte de la práctica de la meditación, que es una parte importante y va llevado también con lo que mencionaba yo anteriormente de la parte de la interioridad, ¿no? Ahora menciona que a veces creemos que el hecho que a lo mejor que si el estudiante está en silencio ese minuto o esos 2 minutos, dependiendo de los minutos que se vayan agregando,
es la parte de que el estudiante no hace nada, se queda así sin pensar, se queda completamente en blanco o nada más se hace para perder el tiempo, cosa que no es correcta. Ahí difiero, mejor dicho, en ese punto de vista, ya que, como lo he mencionado anteriormente, el estar en silencio nos ayuda a bastantes cosas, como es la interioridad de uno mismo, ya que aunque, por así decirlo, el cuerpo está completamente inmóvil, estás tú en silencio, estás relajándote, tu mente en esta parte pues empiezas a buscar respuestas a las cosas que tú hiciste o dejaste de hacer en algún momento, ¿no? Por ahí dice: cuando uno se detiene, experimenta en el fondo de su ser una extraña necesidad de pensarse a sí mismo, de verse en perspectiva, de indagar el sentido que tiene su vida. Ahí nos damos cuenta que el alumno puede ver qué es lo que está haciendo mal o qué es lo que esté haciendo bien durante ese minuto que parte del minuto de la reflexión. Voy a leer ahorita tal cual la cita que menciona Escartín. Dice: como menciona el autor en el libro de la interioridad en la pedagogía, hacerse interiores, aprender a ser autores de su propia vida con un eje personal que los sostenga y unifique como seres valiosos y únicos e irrepetibles, con unas metas claras que los motiven y trasciendan para llegar a ser lo que están llamados a ser, ¿sí? Bueno, esto es una parte importante, ya que en el silencio podemos profundizar en un sentir interno que siempre nos lleva a mejorar. El hecho de saber qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal, me lleva a mí en la parte de yo poder mejorar como persona y poder entrar en esa parte de relajación, de meditación con uno mismo. Y bueno, aquí la parte de la profundidad de las cosas, tengo una pequeña imagen en la cual dice: solo con el corazón se puede ver bien, solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos. Una cosa es lo que nosotros mismos con nuestra visión podamos captar, pero hay cosas que no se ven a simple vista, que tenemos que adentrarnos un poco más allá de todo aquello que tenemos a nuestro alrededor. Y bueno, aquí entramos también en una parte muy importante, además de interiorizar, de profundizar en nosotros mismos. Pues otro de los elementos positivos de la parte del silencio es fomentar también la disciplina y la atención. En este caso, el silencio nos va a permitir principalmente interiorizar, profundizar en nosotros, pero después de estarlo trabajando cierto tiempo, nos va a ayudar con la parte de la disciplina. No es lo mismo a lo mejor tener un grupo o que el maestro esté explicando y que el grupo no ponga atención, que esté alborotado, etcétera, a un grupo que esté completamente en silencio, ¿sí? Las cosas o el aprendizaje puede entrar un poco mejor si el alumno está centrado en su atención, si está teniendo silencio, para poder entender y comprender lo que el docente está mencionando. El hecho de que estén en silencio, ¿sí? Y estén escuchando, que estén respirando, su respiración, ayuda al alumno a que pueda pensar y reflexionar, como ya lo mencionaba anteriormente. Pero también entra la parte de autocontrol. ¿Por qué? Porque yo me pude dar cuenta al principio, cuando yo lo empecé a implementar, los alumnos, si les decías un minuto de silencio, se quedaban callados en silencio, pero la cuestión era de que, a pesar de que estaban en esa parte de estar en silencio, el estudiante, varios, se la pasaban jugando, se la pasaban moviéndose, se la pasaban parando, etcétera. Entonces, en la parte de enfoque de autocontrol es en la que ellos van mejorando. Ellos ya ahorita actualmente estoy aplicándolo desde hace poco más de un mes, y les comento, o sea, al principio era de que sí, se estaban parando, etcétera. Yo les mencionaba, o sea, hay que sentarnos, etcétera. Después del minuto, en ese minuto ni yo también hablaba, yo me quedaba completamente en silencio. Después de ese minuto ya les hacía las pequeñas observaciones
Y después de este mes, pasadito del mes que estamos trabajando con la parte del silencio, los estudiantes ya saben que en ese tiempo es mantenernos sentados, dejar de hacer todo lo que estamos realizando en ese preciso momento. No debemos de estar tocando un lápiz, no debemos de estar sacando punta, coloreando, seguir haciendo la actividad. No, durante ese minuto nosotros nos concentramos, nos quedamos sentados y dejamos lo que estábamos haciendo de lado. Ya si estábamos trabajando en libro, libreta, se cierra y ellos se quedan completamente sentados a reflexionar, a pensar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y ya se ve un poco más la parte de autocontrol por parte de ellos, porque ellos ya no se empiezan a levantar, ya no están haciendo muecas, ya no están haciendo diferentes cosas. Ya todo el rato, todos los momentos se encuentran sentados en su lugar. Entonces ya va favoreciendo la parte de autocontrol. Y además de ello, yo también lo noto en la parte de las clases. O sea, ya los niños ya están más autocontrolados. Ya, por ejemplo, si quieren participar, si levantan la mano, están en silencio cuando alguno de sus compañeros está mencionando algún comentario, haciendo alguna aportación. Ellos ya están esperando su turno, pero ya no es de que todos hablen al mismo momento por querer participar. Entonces la parte de autocontrol ya se está llevando, o ya se están notando los resultados que se tenían planteados desde un principio. Y como lo coloco en la parte de abajo, dichas prácticas complementan el espacio del silencio junto con la interioridad. O sea, además de trabajar de la disciplina y la atención, sigo haciendo hincapié en la interioridad de cada uno de nosotros al momento de estar en un silencio. Ya casi para finalizar, cierro con esta cita. Quise construir una comunidad y una cultura que se sienta cómoda con la reflexión silenciosa. Requiere de práctica, paciencia y tiempo regular, ¿sí? Toda la parte del silencio, de que los alumnos aprendan a trabajar, no lo queramos lograr de la noche a la mañana. Todo tiene su tiempo, su momento. Todo es estar practicando, trabajando para poder llevarlo a la parte o poder ver resultados positivos. Porque si yo quiero que de la noche a la mañana ellos estén en silencio, no lo voy a conseguir. ¿Por qué? Por diferentes cosas. Principalmente los niños, cada uno de los niños son diferentes. Nadie tiene las mismas cualidades, nadie tiene las mismas habilidades. Todos y cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces cada uno lo va tomando de mejor manera y a un tiempo diferente. Entonces hay que practicarlo, tener paciencia, pero sobre todo la parte que dice regulares, ¿sí? Hay que ser regular, no constantes. No hay decir, el día de hoy lo hago, el día de mañana no, el día pasado tampoco y lo vuelvo a hacer dentro de 15 días. No, hacerlo constantemente, regularmente, para que se pueda formar ese hábito del silencio, como ya lo mencioné anteriormente, que me ha servido de mucho. Los estudiantes se notan más tranquilos después de ese minuto de relajación, de autocontrol, que ha mejorado bastante. Y bueno, también es importante que no debemos de utilizar el silencio como una forma de castigar a un estudiante, ¿sí? El silencio, el decir guarden silencio, etcétera, no utilizarlo como castigo, ¿sí? Sino el silencio tiene como objetivo convertirse en una situación para generar lazos importantes de comunicación. ¿A qué me refiero esto? A pesar de estar en silencio, hay parte de comunicación, o entre el maestro y el alumno se van forjando esos lazos más fuertes de comunicación, te generan más confianza con el estudiante, te van ayudando a poderte adentrar a lo que el estudiante siente, que te pueda platicar diferentes cosas en las cuales tú lo puedas apoyar. Entonces la parte del silencio nos ayuda bastante en la comunicación con los alumnos, que es una parte fundamental en la educación. Yo lo pienso de esa manera. La empatía, la comunicación que tú tengas con el estudiante
es lo que te va a abrir las puertas para tú como docente seguir mejorando y seguir aprendiendo de los mismos alumnos. Por ejemplo, yo, o sea, a pesar de ya ser docente, ya tener 4 años de servicio, sigo aprendiendo de ellos. ¿Por qué? Porque cada grupo, cada año es diferente, no es igual. Por más de que a lo mejor pueda tener el mismo grado, que es, en este caso es tercero, no son los mismos niños, y eso te hace cambiar todo. No puedes aplicar exactamente lo mismo, o no son la misma comunicación que existe. Entonces tú tienes que trabajar para poder hacer esos lazos importantes de comunicación y poderte ganar su afecto, con el cual también va a ayudar en la parte del aprendizaje de los mismos estudiantes. Eso, bueno, es lo que yo puedo mencionar. En verdad es una práctica que nos puede servir bastante, el hecho de trabajar en silencio para poder favorecer los ambientes de aprendizaje también, principalmente en el caso de les digo, o sea, yo tengo trabajándolo un mes y medio más o menos, y los cambios sí han sido considerables, han sido notorios, y en verdad que sí lo recomiendo, el hecho de que se practique un minuto de silencio para que el estudiante se tranquilice. A veces llegan en la parte acelerada, ya sea de educación física, después del recreo, ellos pues por ende de estar jugando, etcétera, llegan acelerados, ¿no? Entonces el tener un minuto en el cual ellos puedan respirar, puedan sentir, el hecho de que puedan escuchar también la parte al momento de estar en silencio, escuchas todo lo que existe a tu alrededor. Por ejemplo, después de terminar el minuto, se me cuenta, es que se escuchan los pájaros, se escucha esto. Escuchamos diferentes cosas que a veces, si estamos todos hablando, todos teniendo demasiado escándalo, mucho ruido, no se puede tener esa percepción de esas cosas. Entonces, la parte del silencio es fundamental en la cuestión educativa. Yo la veo por esa parte, para poder favorecer los aprendizajes, que es lo que planteamos. Y en el alumno, en la cuestión de aprendizaje, le va a favorecer muchísimo. En la parte de autocontrol, de la misma manera, van a ser estudiantes que sean un poco más tranquilos, estudiantes que a lo mejor que no se desesperen, que no estén parados, etcétera. Les va a favorecer bastante. Bueno, hasta aquí mi video, en el cual presento lo que es mis diapositivas. Fue un gusto. Aquí en esta le dejo la bibliografía, en la cual fue en la que me basé para poder sacar el trabajo del silencio. Y bueno, seguir investigando un poco más acerca de esta parte del silencio, para saber en qué más nos puede seguir favoreciendo en los ambientes de aprendizaje. Muchísimas gracias. Hasta luego.